Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Hoy estamos aquí, Víctor González Quintanilla y Coco Vargas. Hola a todos, bienvenidos. Y Nana Romo. Hola, ¿qué tal? Estamos grabando aquí en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, en Zapopan, Jalisco, México, en este centro cultural universitario donde la Universidad de Guadalajara está construyendo el Museo de Ciencias Ambientales. Somos parte de ese equipo que construye el museo, pero mientras estamos haciendo contacto contigo y con todos los investigadores, con los artistas, activistas que enfrentan, que viven, que representan los temas del Antropoceno a través de este podcast Crónicas del Antropoceno, y que hoy vamos a platicar un poquito de ciencia extrema. La investigación que científicos mexicanos y que exploradores mexicanos también asociados y que estarán aquí con nosotros platicando hacen en algunos de los lugares más hermosos y recónditos del planeta. Y es que en los confines helados del planeta, la ciencia encontró una de sus revelaciones más trascendentes. En los 80s, ahorita me ayudará Eduardo a puntualizar si estoy en lo correcto, el agujero de la capa de ozono. Fue ahí, en la Antártida, que comprendimos cómo nuestras acciones alteran incluso los rincones más remotos de la Tierra. Hoy en Crónicas del Antropoceno vamos a explorar cómo la investigación científica en los polos, en el polo norte, en el polo sur, no solo nos revela los secretos del clima y de la biodiversidad en algunos de los paisajes más inhóspitos, pero también mejor conservados del planeta, sino que también nos advierte sobre el futuro que estamos construyendo en el Antropoceno. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de hoy, chicas, si están de acuerdo. Me parece perfecto. A Eduardo y Eduardo. Tenemos dos Eduardos en esta... Eduardo al cuadrado. Eduardo al cuadrado. Vamos a tener a dos invitados que se están conectando ahora mismo. Eduardo Santamaría del Ángel, él fue investigador de la Facultad de Ciencias Marinas en la Universidad Autónoma de Baja California y es ahora investigador del Sistema de Información y Análisis Marino y Costero, CIMAR, de la CONABIO aquí en México y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Antárticos. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Sí, al contrario, por estar a ti aquí y Eduardo Feldman, que nos presentó y que nos va a platicar aquí también un poco acerca de sus muy interesantes aventuras. Eduardo es fotógrafo y también es CEO y cofundador de Paseos Polares, un organismo líder y con mucha experiencia en expediciones a los polos. Y sus fotografías han sido expuestas en todo el mundo. Tiene incluso 2 portadas en National Geographic. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias y qué buena que estamos acá. Sí, no, qué bueno que pudimos hacer esta conversación. Los invitamos a que nos platiquen un poquito de su trabajo y pues la introducción que yo hacía tiene que ver con eso, con la exploración y la ciencia, que en la historia de la ciencia la exploración ha sido partícipe, siempre han ido de la mano. Yo me imagino las expediciones, cuando hablamos de los polos, las expediciones que habrán hecho, las primeras expediciones ni siquiera son tan antiguas. Las expediciones al Polo Norte se dieron en el siglo XVIII, o sea, mucho después de que se hayan descubierto todos los continentes. Lugares recónditos, lugares que tienen mucha dificultad para llegar, pero también muchas respuestas. Y me gustaría que por ahí empezáramos un poquito. Eduardo Santamaría. Eduardo es experto. A ver, ustedes son biólogas, ustedes ayúdenme. Yo saben que yo soy curioso de todo, especialista, nada más que en hacer preguntas y les Creo que me identifico más con esa descripción. Porque Eduardo Santamaría es especialista en Productividad primaria. ¿Cómo? Perdón, tú repítelo. ¿Productividad primaria? Sí, y aparte en ecología del fitoplancton. De eso ya vamos platicando aquí de algunos de esos pequeños animalillos que sirven de bioindicador, pero también de color del océano y oceanografía por sensores remotos. Todo esto suena bien interesante. Platícanos un poquito, Eduardo Santamaría, ¿qué es eso de productividad primaria fitoplanctónica y por qué debería importarnos? Bueno, pues mira, es muy sencillo. Resulta que vivimos en un planeta acuático. Tenemos más de 3/4 partes cubierto por agua, ¿no? Y pues toda la vida, la que conocemos actualmente, se desarrolló por la evolución marina. Entonces el fitoplancton es uno de los principales responsables
de que tengamos oxígeno. El oxígeno es importante para que el resto de la biosfera pueda funcionar. No sé si recuerdes, pero bueno, cuando empezó todo esto de la cuestión del cambio climático y demás, hubo un investigador que sacó una teoría que decía que el CO2 que se producía en exceso podía ser captado por el fitoplancton y este se hundiera en las profundidades en forma de carbón particulado. Eso se llama bomba biológica. Y resulta que, aunque Lewis lo describió en los 70, no lo hemos podido comprobar. Es un modelo teórico que está muy, muy, muy suave. De ahí vienen los procesos de acidificación. De hecho, necesitas que el océano esté un poco acidificado para que pueda pasar el CO2 disuelto en la atmósfera, para que pueda pasar a disuelto en agua y lo pueda tomar el fitoplancton. Entonces hay una serie de cuestiones que están concatenadas con la productividad orgánica primaria y su rol y el rol de los océanos dentro de todos estos flujos de carbono, estos cambios del antropoceno, como tú los mencionas. Curiosamente, pues en el empuje fuerte de la productividad orgánica primaria se dio en los 80. Yo soy de esa generación. Yo egresé de mi licenciatura, soy oceanólogo, y egresé en el 85. Y curiosamente sometí a uno de estos cruceros en un buque alemán de 6 meses a la Antártida. ¿Por qué? Porque lo que se quería hacer en ese entonces, había unas cuestiones que se llamaban macrocosmos, y se trataba de poner una alberca súper gigante donde cupiera un barco, y ahí hacías tus flujos, veías cómo pasaba, cómo fluía el carbono de un lado hacia otro, cómo pasaba del fitoplancton al zooplancton y a otros niveles. Entonces alguien encontró que en la Antártida de repente ya no tenías que poner esos grandes corrales, porque eran unas albercotas de plástico, que se quedaba una lentícula de agua que no se congelaba en el invierno. Y entonces todo el mundo dijo, bueno, vámonos para allá. Esos se denominaban un sistema de investigación en CEPEX, y pues todo el mundo iba a hacer mediciones ahí. Pues resulta que yo apliqué a esa, pues acaba de salir de la licenciatura, y apliqué para hacer mediciones de productividad orgánica primaria con carbono 14, que es un método radioactivo. Y entonces, pues ya estaba yo en eso, y de repente iban tres cruceros ya que habían ido allá, y a mí me tocaba el cuarto, y de repente me dicen, oye, se suspendió. Y yo, ¿y por qué? Bueno, pues porque alguien se preguntó, ¿y por qué no se congela el agua aquí? Y entonces fue cuando descubrieron el agujero de ozono. Ah, El agujero de ozono resulta que es producto, el ozono es un gas de efecto invernadero que está comúnmente en la naturaleza y que nos protege de los rayos ultravioleta. Si tú adelgazas la capa de ozono, penetran más los ultravioletas, y Eduardo no me va a dejar mentir de que en la Antártida te dicen, no, pues hay un, no sé, un índice de UV de 11, no salgas, o sal todo cubierto, o con lentes especiales. De hecho, los lentes oscuros no son cualquier lente oscuro, tiene que ser un lente especial. Y ahí entonces se empezó a crear una cuestión sobre ese agujero de ozono. Después nos enteramos de que mi abuela y mi madre fueron las culpables, fue la generación culpable de todo esa cuestión, porque ese adelgazamiento de la capa de ozono se daba más que nada por los compuestos que le metían a las latas de aerosoles. Curiosamente, y ese yo creo que es el principio del efecto del antropoceno como tal, o sea, para mí es el ejemplo más clásico que hay. Entonces imagínate que de repente yo estaba entre que empezaba mi maestría y ya me habían quitado mi primer viaje a la Antártida, y dije, no, pues ni modo. Y en eso, de repente, todo mundo se cayó. Todo mundo se cayó. Nadie dijo nada más del agujero de ozono, nadie dijo nada más. ¿Y qué fue lo que pasó? 10 años después, me vine a enterar de que la industria dijo, o cambiamos la estructura de hacer los aerosoles, o, como literalmente podríamos decir, nos va a cargar el payaso en 5 años.
nos íbamos a achicharrar totalmente. Y entonces, si te fijas, de una manera muy silenciosa, cambiaron toda la tecnología de los aerosoles. Tú puedes hoy por hoy comprar un aerosol y sabes que es amigable con la capa de ozono y demás. Cambiaron toda esa cuestión. Más o menos como por el 2015, se cumplieron más o menos 40 años de la primera descripción y se pensaba que en otros 40 años apenas se ha recuperado la mitad de del gran agujero de ozono que se hizo en los 80 y que se esperaba que en otros 40 años más se iba a más o menos arreglar, ¿no? Esto me motivó. Yo daba clases tengo convenios con la Armada Colombiana, que son los que tienen buques oceanográficos, y de repente, pues una de mis alumnas doctorales me dijo que había oportunidad de participar en la tercera y en la cuarta expedición antártica. Ahí dije, ahora sí me voy. Después de tantos años ya me voy. Y fuimos. Y hicimos con la expedición antártica, con los colombianos que apenas estaban empezando su programa, fue una cuestión muy, muy suave. Fuimos en un buque que no tenía capacidades polares, pero tenía mucho corazón. Y fui a dos viajes, y curiosamente ahí aprendí lo de las cuestiones estas de los UV y demás, que son una cosa que, en serio, tú sales a la calle y te sale, estamos a nivel 11, ni salgas, o ni se te ocurra, o trae gorra. Ahora, viendo eso ya ahorita, me gustaría que ustedes agarraran una aplicación y vieran la cantidad de UV que tienen ahorita en su lugar. Y te vas a dar cuenta, Eduardo, de que están en las mismas niveles que están en la Antártida. Y la pregunta es, ¿por qué nadie ha dicho nada acerca de eso? Yo creo que el 90% de las personas que fueron a las expediciones antárticas, estas que les comentaba del gran universo ese, de la cuenca esa del agujero de ozono, la mayoría ya han muerto por cáncer. Y la pregunta es, ¿por qué hoy por hoy, si 10 es una cuestión exageradísima, si te fijan, hoy por hoy tú ves a las señoras y ni una sombrilla, ni una gorra, ni lentes especiales? Cuando vas a la Antártida te haces consciente de eso y empiezas a tener tus lentes oscuros de calidad y empiezas a tener varias cosas. Pero eso es un punto que no hemos visto y esa es una consecuencia del antropoceno que ni siquiera nos hemos fijado. El ejemplo me gusta mucho porque además en ese ejemplo estuvieron involucrados el primer y único premio Nobel en ciencias mexicano, Mario Molina, y Paul Crutzen, ambos ganadores del premio Nobel de Química en 1995, si mal no recuerdo. Paul Crutzen fue quien, aquí en Cuernavaca, México, en un congreso, confirió el término antropoceno para determinar la era en la que vivimos, y se le conoce como el que acuñó el término. A lo mejor no lo inventó, pero sí lo introdujo como una manera de describir toda la influencia de la civilización humana en el planeta y que llega hasta los últimos confines. Me gusta usar el ejemplo porque también es uno de los ejemplos en los cuales la ciencia encontró, describió, y de ahí lo tuvieron que agarrar toda la sociedad en su conjunto, incluso la industria, para poder solucionar un problema, y un problema global, como el cambio climático lo es hoy. Pero me decías, Eduardo, y ahora quisiera que nos platicas un poquito, Eduardo Feldman, que estar en el Ártico te sorprendió por las condiciones, pero los expedicionarios, los aventureros, los fotógrafos, videógrafos que han estado por allá pudieron anticiparlo porque pues ustedes ya lo tienen acostumbrado, más siendo fotógrafo y teniendo ojo y sabiendo cómo cuidar el equipo y cuidar los ojos. Entonces, supongo que se hace una mancuerna. Si platícanos un poquito como civil que llevas científicos, Eduardo Feldman, un poco de tu experiencia en estas expediciones y además de llevar
a Eduardo, a la gente de CIMAR o de CONABIO, ¿qué otras aventuras te han tocado con los investigadores científicos? ¿Puedo agregar algo, Vic? Por favor. Y si nos puede compartir un poco de cuáles son las capacidades básicas que tiene que tener un buque para ir a los polos, porque nos comentaba el Que no doctor. tiene cuestiones Ajá, polares, es muy- ¿cuáles sí? Y yo ¿Cuáles sí imaginé que se murieron de frío. O sea, yo eso fue lo dije, primero no, que pensé. por favor. Bueno, sí, hay una historia ahí. Después, ahorita te las cuento, pero primero, Eduardo. Claro, pues, o sea, definitivamente, y es algo que yo le digo a todas las personas que viajan con nosotros, no importa su nivel de experiencia que hayan tenido viajando alrededor del mundo, si es mucha o poca, prepararse para los polos es punto y aparte. De entrada, pues obviamente por el tema del clima, del frío, eh, que pues no es cualquier cosa y menos para nosotros que vivimos en el trópico. Hay que equiparse bien. Obviamente les compartimos una lista de ropa, así de tip, de cuates. La base de todo es la primera capa. Ok, si tienes un base layer, lo que se llama, ya con eso estás del otro lado. Si no tienes eso, aunque tengas 80 chamarras, no la vas a armar. Entonces, bueno, por un lado es esa preparación, digamos, un poquito más técnica. La segunda, que digamos en el lado civil nuestro, es la temporalidad que se puede. Nosotros, y la verdad es que la mayoría de las personas, los científicos sí son punto y aparte, solamente vamos en los veranos, el verano boreal o el verano austral. Y porque ya después el clima cambia drásticamente y es muy complicado. Obviamente la gente de ciencia, pues que quiere estudiar cosas en los inviernos, pues se prepara mucho, mucho más para poder pasar ahí la temporada completa. En el verano es más fácil ir y regresar. En los inviernos prácticamente te quedas ahí y te tienes que esperar y literal sobrevivir hasta que regreses. Y bueno, allá a nivel tal vez fotográfico o de creación de contenido, definitivamente aquí sí es en donde vale la pena comprarse las cámaras buenas porque las condiciones son muy extremas, ¿no? O sea, todos los electrónicos dicen trabaja de tal a tal temperatura. Aquí lo más seguro es que no estés en ese rango, ¿no? Entonces estar preparado para eso y tener buen equipo es lo que te salva el día estando allá. Y pues de ahí en fuera es callo, tener callo y saber qué sí hacer y qué no hacer y cuándo ya no te conviene arriesgar más, ¿no? Pero digamos que un poco esa preparación previa es importante. Y tal vez por último, a mí me gusta mucho hablar con mis clientes y sensibilizarlos. En especial la gente que va más a modo turista. Siempre mi idea es que entre más sensible eres, más puedes ver. Y ahí es tan impactante y es tan diferente las escenas que se ven en los polos a lo que vemos en nuestro día a día, que te saturas en los 5 minutos. Pero si estuviste viendo, y los mando a ver literal videos en YouTube del Ártico, de la Antártida, de los pingüinos, del oso polar, o sea, les doy tarea, hay buenos libros y les digo esto, si se preparan bien, cuando estén ahí van a poder ver más que si no vieron nada y de repente, ¡pum!, no llegaron y se fueron. Entonces creo que estos ángulos son los que me gustan a mí como preparación. Y yo la verdad me estoy guardando esa pregunta, pero igual váyanla pensando. ¿Qué es lo más raro que les ha pasado allá? A ambos. Sí. O sea, estoy segura de que seguro tienen anécdotas bien extrañas y bien locas. Lo mejor y lo peor. Lo mejor y lo peor, ¿no? Porque digo, Coco me entenderá como bióloga, pues de repente vas a tus prácticas de campo, ¿no? Y las prácticas de campo, pues luego de repente son medio extremas, pero no se compara para nada con lo que nos están platicando. Aquí hemos tenido entrevistadas que nos dicen que las sanguijuelas, los mosquitos. Los jejenes, ¿no? Y las garrapatas. Cuando hablamos de los parásitos, pero Sí. todo eso en zona tropical. Sí. Así que la pregunta que les deja ahorita vayan pensando, vayan pensando es lo mejor y lo peor que les lo ha mejor y lo pasado peor, exactamente, lo más loco. en esos paisajes. Y queda en el tintero entonces la de cuáles son las características De un buque. Las que sí capacidades, llega, las capacidades polares. Ajá. Ujú. Bueno, pues como dijo mi tocayo,
Resulta que se puede entrar en un periodo muy corto. Primero, vas por barco, tienes que atravesar de la Patagonia a lo que sería la península antártica. Ese se llama el estrecho de Drake. El estrecho de Drake es uno de los que más impresionantes dinamismo tiene. De hecho, si ustedes buscan estrecho de Drake, es donde los buques van y rompen y se llena así todo de agua y unas olas como de 7, 8 metros y demás. Pasar el estrecho de Drake sin vomitar es un logro. O sea, de una tripulación de 90 gentes, solamente 5 la pasamos, 5 salimos invictos. Y pues los comedores solos, ¿no? Una vez que pasas, obviamente, tú tienes, aunque sea muy verano, sí depende del tipo de verano. A mí me han tocado dos, un verano cálido y un verano frío. Después, si quieres, es parte de la investigación de la que tengo y si quieren, después platicamos de eso. Cambia totalmente el entorno, cambia los animales que tú ves, cambia toda la estructura trófica y bueno, la capacidad polar precisamente implica que puedan tener ese sistema de rompehielos que se tiene. Ahora, tú podrías pensar, no, México, pues ¿cuándo? México tiene buques con capacidad polar. El río Tecolutla, que fue el buque que adquirió México cuando estaba Peña Nieto, fue en el que se descubrió el Titanic y lo tenemos aquí en México. Está en la Armada. El río Tecolutla creo que está en la flota del Pacífico. Tenemos capacidades polares. Ese buque, sí es cierto, es un poco ya viejito a comparación de los otros que hay, pero es un buque que perfectamente puede llegar allá. Ahora, otra capacidad polar es precisamente que tengas laboratorios secos y húmedos, porque obviamente como oceanólogo vas y tomas muestra de agua y haces un reguero de agua, parece ser que te enseñan a jugar con agua, y al final pues tienes que tener la capacidad como para poder procesar eso, debes de tener eh, generadores de luz, pero también una cosa muy importante, no es cualquier buque que tenga capacidad de rompehielos, deben ser buques certificados que no dejen rastro, es decir, que no saquen aceite, que tengan un sistema de recolección de basura y una serie son como 20 o 30 puntos para poder navegar tan solo ahí. Ahora, una vez que estás allá, si te llega a tocarte bajarte en alguna de las zonas, tienes que seguir una serie de protocolo porque tienes que seguir una cosa que es no dejar rastro. Y ahí es donde creo que viene la experiencia de Eduardo, que sí me ha tocado cruzarme con gente que va de turismo en Isla Decepción, que es una isla que tiene un nombre horrible y de repente sí te acongojas cuando estás ahí, sí sientes algo rarito. Y tú los ves y sí son gente que tiene una cultura de cómo ver el entorno bastante especial. Es decir, no es el clásico turista que dice voy a ir a Tulum o voy a ir al Caribe. No, eso son gente que tiene otra perspectiva totalmente diferente. Bueno, y eso sería en cuanto a las condiciones, pero te digo, a las condiciones polares no nada más es romper el hielo, sino tener un sistema que puedas guardar residuos, que no dejes nada en el agua, que no dejes ni un solo rastro, que tus maquinarias estén en perfecto estado, como para que no haya ningún derrame ni nada de eso. Platícanos un poquito de esto, Eduardo. ¿Cuáles son los retos y las características, los requisitos para visitar estos lugares? No es cualquier cosa, no es como ir ni siquiera a un paisaje ni cercano, es muy lejano, pero no es como cualquier otro paisaje. Ya hablábamos de las condiciones climáticas, pero también y marítimas. Platícanos un poquito así de los retos y de los requisitos para poder hacer una expedición de este tipo. ¿Pero a cuál edad? Como científico, como civil. ¿Berman o Santa Marina?
Eduardo Feldman, que ha ido que además ha ido a los dos polos y que tu experiencia es en organizar las expediciones. Platícanos un poquito acerca de eso. Y si son diferentes el polo norte que el polo sur. Estamos hablando del sur, ¿no? Donde hay pingüinos. Y tú has ido, Eduardo Feldman, también a donde hay osos polares. Claro, pues justamente ese es el chiste de lo que hacemos. O sea, esta complejidad que siempre ha habido de visitar los polos, porque los polos realmente no nos quieren ahí, ¿no? O sea, son entornos por el cual el ser humano no se ha adaptado y por eso no ha vivido ahí. No, hay cerca, ahí en Islandia hubieron vikingos, hay gente que se ha acercado. La Antártida ha sido mucho más celosa. Justamente ese pasaje de Drake, el canal, y tiene una corriente marina que a 4 grados, con icebergs, o sea, ha sido muy difícil llegar ahí. Y hoy en día, pues nuestro reto y nuestro valor es simplificar, digamos, el acceso a un turismo responsable que permita a la gente maravillarse de este lugar. Entonces, más bien te puedo decir que la preparación de las personas es algo interno. Hay gente que dice, yo en la vida iría ahí, ¿qué diablos tengo que hacer ahí? Y entonces, pues no son, o sea, no, que dicen, oye, no, yo soy friolento y en la vida me iría allá, yo prefiero otra cosa y no tengo nada que hacer ahí. Y de repente me encuentro con gente y yo les llamo que somos de alma polar, pues que de repente dicen, es que no lo puedo creer, yo no sabía que se podía ir ahí, ¿no? Y generalmente nuestros clientes es gente que ha viajado mucho y que ya fue a África y que ya fue a China y que ya fue en verdad, ya recorren el mundo entero y de repente se les presenta la oportunidad de conocer los polos. Y ahí es en donde hacemos un buen clic y nos vamos preparando, ¿no? Durante mucho tiempo. Nosotros vamos justamente en expediciones pequeñas, tanto en el Ártico como en la Antártida. Hay tratados internacionales que limitan la cantidad de pasajeros que están en el mismo cuadrante al mismo tiempo. El límite es 99. Entonces, personalmente, yo y mi empresa trabajamos únicamente con rompehielos de 100 personas o menos, justamente para maximizar la experiencia de nuestros clientes. No es, si ya vas a ir para allá, tienes que hacerlo no nada más con buenos proveedores que hagan bien las cosas, sino en barcos pequeños para que estés la mayor parte del tiempo abajo y explorando. No, a mí se me hace un crimen cuando de repente llegan clientes y me dicen, oye, es que fui el año pasado, pero mi barco era de 400 personas y pues nunca toqué tierra. Pues no te dijeron. Entonces fuiste a pasear a un lugar hermoso que sí, las vistas son increíbles. Miren aquí se ven un poquito. Eso te iba a preguntar si esa imagen de ¿Es atrás foto era tuya? una foto tuya. Es mía y es Antártida, es un amanecer en Antártida. Pero acercarte a las playas, bajarte, explorar, caminar. A veces nos prestan raquetas de nieve y entonces hacer un pequeño ascenso de, no sé, 1 hora, unos 200 metros de desnivel y de repente estás viendo la Antártida, un fiordo o en el Ártico y estás viendo, no sé, 15, 20 kilómetros en un día tranquilo de puro hielo, pura agua, puras montañas, sin vegetación. Eso es una locura, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. ¿Y de salud te tendrías que hacer algún estudio médico para poder subir al barco y decir, yo estoy ya preparado mental y físicamente para esta expedición? Pues mira, no hay un estudio médico, pero sí se requiere, digamos, tener cierta movilidad. Por lo menos, repito, con mis expediciones o con los operadores con los que trabajo. Porque sí está mucho el tema de subir y bajar del barco. Hay que recordar que allá no hay puertos, ni en el Ártico ni en la Antártida, y los poquitos que hay, la verdad es que no los utilizamos. Entonces, todo el tiempo el rompehielos
pues tira el ancla, ahí digamos se estaciona y bajamos en Zodiacs, en estas lanchas como de hule, bajamos a tierra, ahí estamos un par de horas y regresamos. Entonces, mientras puedas hacer eso, bajar al Zodiac, bajar a la playa y hacer una caminata, ya digamos con eso puedes disfrutar la experiencia al máximo. Ya de ahí, cuando se hacen caminatas, no son intensas, en verdad son de 4 o 5 kilómetros, no son maratones de 25 kilómetros en un día, pero sí acabas cansado. O sea, llegas con hambre y en la noche te vas a dormir con mucho gusto, ¿no? Porque fueron días de estar con mucho frío. Bueno, no es tanto el frío, pero es mucho tiempo afuera. La verdad es que la temperatura que estamos en el verano boreal y austral ronda los 0 grados. Entonces, no es extremo, o sea, no son -20, pero estar 3 horas caminando afuera a 0 o +1 o -1, pues te cansa. Tú traes suéter, Coco, y estábamos a 25 aquí en el aire acondicionado. Yo traía el cobija. Explico. Bueno, A ver, Subo rápido, montaña una y me votación desmayo. de los de que estamos acá y lo que platicaban algunos si quieren ir, a quienes no. Levanta la mano quien sí Yo quiere sí ir. voy, yo sí voy. Quien levanta la mano, quién Somos cree el que es mucho frío. déjenme platicarles Ajá, porque, díganos. porque para los científicos es un poco diferente. Resulta que la mayoría de las plataformas que para llegar allá las manejan los militares. Casi todas las bases son militares. Por lo tanto, cuando uno se sube a un buque es bajo términos militares. Si uno va a visitar la base ecuatoriana, militares son los que la manejan. Base americana, no, pero tiene sus agregados militares también. Aunque Claro. están desarmados y no pueden llevar armas ahí, en el continente. Entonces, las pruebas que te piden, hay una serie, te piden como 50 vacunas de todo. En algunos países, por ejemplo, la Armada Argentina te pide que no tengas apéndice, este, porque te da una apendicitis allá Que los y cómo te astronautas y sacan. los pilotos de prueba y los astronautas también tienen que haberse quitado el apéndice para que no te vaya a dar la emergencia allá. Porque Claro. Entonces, ¿quién te la saca? esa es una. Cálculos en los riñones, cálculos tampoco. Con- No, tampoco. Sí, Y por eso te tienen que hacer ultrasonidos antes de que tú vayas. Si te encuentran alguna cuestión como cálculos o algún problema con las muelas, ahí una muela puede ser el peor de tus problemas y te puedes meter en broncas porque aunque tú vivas en lo que yo llamo el downtown de la Antártida, que es toda la península, la península Antártida, todo el oeste de la península Antártida, está el barrio polaco, está el barrio ecuatoriano, o sea, pero no todos tienen las facilidades médicas como tú podrías encontrar en una ciudad. Entonces, sí, cuando sucede una emergencia allá, toda la comunidad coopera y hacen unos esfuerzos muy grandes, por ejemplo, para sacar gente en helicóptero de la Antártida por alguna de estas cuestiones. Entonces, sí, cuando vas como investigación, te tienen que hacer una serie de pruebas demostrando que por lo menos, vamos a suponer que tienes una enfermedad preexistente, pero está controlada y tienes que ir con certificado médico de que vas a aguantar por lo menos en 3 meses no ha habido ningún susto ni nada de eso, ¿no? No es tanto los requerimientos físicos. Y obviamente tienes que pasar un poco, el ponerte el traje de supervivencia, saber cómo moverte ahí, más que nada por los manejos en cubierta, ¿no? Porque no es estar caminando, sino ya es trabajo dentro de un barco. Sí, pero es verdad, como dicen, allá una emergencia, que aquí sería muy fácil que tomas un taxi o te subes a un carro y llegas a una clínica, pues allá Y es en un poco 5 minutos te diferente. salvan, allá no. Sí. Y la movilización que tienes que generar para el dolor que tengas en ese momento es impresionante, ¿no? En gente y en lo que En sea. dinero, Dinero, sí. Pues para platicar acerca de todos estos temas o de varios de estos temas y en voz de especialistas es que la empresa de Eduardo Feldman, Paseos Polares, organiza el Polar Week 2025 que sucederá en estos días. De hecho, es la próxima semana. Alcanzamos a platicar un poquito de ella. Eduardo, ¿de qué se trata? ¿Quiénes van a estar ahí y quiénes pueden participar? Pues justamente como un esfuerzo para acercar los polos a México, a nuestro público, decidimos hacer este Polar Week y lo que hicimos fue pues buscar y encontrar diferentes ángulos para platicar de los polos. Entonces,
Por ejemplo, tenemos a justamente la doctora Patricia Valdespino, que es la cofundadora de la MEA, y ella va a platicar de justamente ahorita, actualmente están haciendo ciertas cosas y van a salir científicos. Y bueno, oye, pues qué padre que están haciendo eso y que se enteren, ¿no? Va a venir, por ejemplo, no sé si vieron una fotografía recientemente de un oso sobre una ballena que Ah, está comiendo. sí, sí, que se encontró una ballena. Bueno, Ese sí va a tener comida para rato. exacto. Bueno, pues viene el fotógrafo que la tomó. Apenas fue en el verano, no estaba en mi barco, pero estábamos muy cerca, lo conozco, es amigo mío y tomó una tremenda, tremenda foto y entonces va a venir a explicar un poco, digamos, este ángulo de los fotógrafos. Este cuate ya fue veintitantas veces al Ártico, entonces va a hablar, es en inglés su plática, pero va a hablar, digamos, un poquito más de fotografía, un poquito más de hacer esto. Va a estar, hay una historia padrísima, una bióloga argentina se llama Eloísa Berrier. Ella es kayaker. Ella lleva 3 años dándole, no toda la vuelta a Groenlandia, empezó de la mitad del oeste hacia el sur hace 2 años y luego el año pasado hizo del sur hacia el norte por la costa este y tuvo ahí problemas y lo solucionó apenas este verano. Entonces es una chava buenísima onda, kayaker, que te platica la historia de hacer kayak sola, Ajá. sola en los fiordos de Groenlandia. Entonces, digamos, speakers como estos son los que invitamos al Polar Week. Pueden entrar a paseospolares.com diagonal Polar Week 2025 y ahí van a ver, digamos, pusimos a cada uno de los ponentes y qué día les toca, a qué hora les toca, le pican, se inscriben y ya les llega un link con el webinar. Pero van a ser más o menos del 10 al 14 de noviembre a las 10 de la mañana. Vamos a estar haciendo una u otra plática. Excelente. Eso entonces se inscriben directamente a la página, la estoy viendo aquí. Yo digo, si le pones Polar Week 2025, te aparece como primera opción, pero la dirección correcta la ponemos también en la liga en la descripción del episodio, es dentro de paseospolares.com, Polar Week 2025. Ahí se pueden inscribir. Yo veo que te puedes registrar en el webinar de cada uno de los diferentes ponentes que nos platicaste. Exacto. Sí, hay más, pero échenle un ojo. Está padrísimo. Ok, perfecto, perfecto. Oye, pues para cerrar, Eduardo, Eduardo Ferman mencionó dentro de los speakers a Patricia Valdespino, que es de la AMEA, que me parece que es Agencia Mexicana de Estudios Antárticos, que tú también nos platicabas que llevas investigación ahí. Platícanos de la actualidad y las perspectivas hacia el futuro de la investigación en los polos, particularmente en este caso en la Antártica. Bueno, ¿se han preguntado por qué un país tropical, como puede ser México, o puede ser Ecuador, o puede ser Colombia, necesita hacer estudios en la Antártida? La respuesta es muy sencilla. Vivimos en una ecosfera. No sé si ustedes tienen edad, pero en Walmart uno compraba unas esferas que tenían unos camaroncitos adentro, 2 camaroncitos y demás, y era una esfera cerrada. Entonces el camaroncito o la ranita vivían ahí y ahí la tenías, no le dabas nada, todo estaba en completo equilibrio. Si se fijan bien, ese podría ser el mejor ejemplo de definición de la Tierra. A la Tierra no le entra nada, casi nada, y no le sale casi nada. Entonces vivimos en una ecosfera y esa ecosfera debe de tener un equilibrio. Ustedes si a esa bola, si a esa esfera le meten 7 camarones en lugar de 2, obviamente se desequilibra todo. Entonces, cuando llegas a ese tipo de lugares y te das cuenta que vivimos en un sistema cerrado, es decir, no vivimos, México es el país de la abundancia, o sea, podemos ver cocos, vamos a la playa y podemos ver camarones y un montón de cosas, pero no es así en todos los lugares. Entonces, cuando te das cuenta de que en realidad vivimos y tenemos que cuidar lo que estamos haciendo y que lo que hagamos nosotros aquí le va a afectar al vecino tarde que temprano, pues te das cuenta de que muchas de las políticas de servicios ecosistémicos en las cuales hemos basado nuestros planes de manejo, nomás no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Porque están basadas en intereses antropogénicos, es decir, están centrados en los beneficios del humano. Hay muchos servicios ecosistémicos, hay tan solo inspiracionales, hay directos, hay indirectos,
Mi pregunta es, ¿por qué debemos de hacer esos servicios ecosistémicos con una visión antropogénica? En realidad, nosotros debemos de hacer los servicios ecosistémicos con una visión ecocéntrica, es decir, que el ecosistema sea la base. Cuando te das cuenta de eso, te das cuenta de que ir a estudiar a la Antártida o hacer ese tipo de estudios te permite ver varias cosas que no las tienes de primera mano en tu lugar. Por ejemplo, es un lugar que tiene la acción antropogénica o todas las actividades del hombre las tiene muy reguladas. Y eso te permite hacer ciertos estudios que puedes rápidamente eliminar la variabilidad por el factor humano. Ahora, estamos hablando de que hay un cambio climático, estamos hablando de todo eso. Lo que nosotros necesitamos es monitorear el océano, o bueno, monitorear el medio ambiente en general. Y tenemos que tener una serie muy larga de tiempo para poder diferenciar lo que sería la variabilidad natural de la variabilidad antropogénica. Si nosotros ahorita empezamos a monitorear, vamos a medir una mezcla medio rara que se llama variabilidad climática. Pero si en realidad queremos diferenciar lo que es lo que se llama, entre comillas, cambio climático, el efecto del del hombre sobre el ambiente, y más que nada la definición hace rato que la decías, es que el hombre haya dejado su huella en los registros sedimentarios. Por ahí va. Entonces, tenemos que hacer una serie de tiempo larga para poder entender eso. Ahorita nosotros como humanos podemos, si tú abres los ojos y ves la cantidad de luz, sabes si es de día o es de noche. Es más, podrías decir que en un eclipse tú puedes decir, esto no es de día, pero tampoco es de noche, entonces notarías algo raro, porque has tenido muchos procesos de día y muchos procesos de noche. La pregunta es, ¿cuántos eventos de acidificación del océano hemos tenido? ¿Cuántos calentamientos hemos tenido? No lo sabemos. Entonces necesitamos hacer ese tipo de muestreo. México tiene capacidades para hacer eso y es una obligación, aunque seamos país tropical, debemos de contribuir a lo que sería los retos de la década de los océanos. Los primeros, hay 10 retos, los que más, digamos, fuertes a mi punto de vista tenemos que cambiar el punto de vista del hombre hacia el océano, no es nada más la playita, el coco y demás, tenemos que cambiar esa visión, también tenemos que entender que más del 60% de la población vive en la línea de costa pegada al mar y debemos de entender que debemos de incrementar el monitoreo y debemos de incrementar lo que sería la identidad digital de los océanos. Eso son dos cosas, son 3 de los 10 retos que hay un montón de retos, ¿no? Pero son 10 de los retos que yo creo que como mexicanos debemos de tener presentes. A mí me gustaría que México fuera como Colombia, que ya tienen un programa puesto, ya el gobierno dijo, esta es mi política para allá. En México todavía no hemos llegado a eso. México tiene otros problemas que todavía no ha podido hacer esa visión de contribución. Es como cuando los aztecas hacían estos servicios comunitarios de que todos barrían el barrio, de que todos pintaban y todo ese teque, creo que se llamaba teque, de ese servicio que uno tiene que hacer con la comunidad en que vive. Bueno, nosotros como mexicanos precisamente tenemos que empezar a tener esa idea de poder hacer esa contribución a la humanidad. Hay una pregunta que dejamos de tarea hacia el final, Lana. ¿Cómo se les hiciste la pregunta de palabra? Nada más porque soy chismosa. ¿Qué es lo mejor y lo peor que les ha pasado en sus aventuras? A ver, cada uno, la mejor, la peor o las dos, cada uno ya para cerrar. No sé. Pues empiezo yo. Sí. Voy a empezar por la mejor. ¿Puedo compartir pantalla o no se va a ver? Sí. ¿Sí? Para los que nos ven por YouTube, lo van a ver en pantalla. Los que nos escuchan, se los platicamos. Es que les quiero mostrar una foto. Ah, perfecto. Entonces eres fotógrafo. Compártenos. A ver. Wow. Hay que agregar audio descriptivo. Descríbaselo a quienes nos escuchan por Spotify. Vemos ¿Sí se ve?
Sí, Sí, claro. hermoso. Es un oso polar en una roca. Un oso No, polar pero tomando échale una más acá. siesta. Es que estoy... No. A ver, la especie, el nombre científico, la posición, güey, la edad, esa macho, hembra. Ustedes son Somos biólogas, biólogas. no veterinarias. Es cierto, ¿no? Es lo mismo. Todólogas, no Sí. todólogas. Qué belleza de foto. Está un oso polar tomando una siesta, será cansado, esperando que salga una foca. Está como con carita de aburrido, así espero. Sí. Híjole, ¿eso lo agarraste desde el barco? Esto lo agarré desde un Zodiac Ah, y se los platico porque el, como fotógrafo a veces te das cuenta que es un día con suerte y hay un día que nada más no, y literal se tienen que ir alineando muchas cosas. Se tiene o sea, tú tienes que estar con la situación correcta, tienes que saber qué vas a fotografiar, pues tener las condiciones en tu mano para poder hacer la foto. Pero al final, pues todo se reduce a ese instante donde o lo capturas o no lo capturas. Esta escena de acá me gusta mucho, o sea, la comparto mucho porque fue un momento muy bonito en donde esta es una hembra, es una osa, ujú. y sus cachorros están arriba en otras piedras. Los corté por un tema artístico mío de fotógrafo, no hacían sentido en la fotografía que quería mostrar, pero justamente era el verano, esto había sido como julio del 22. Y yo creo que esta familia, mamá y cachorros, llevaban caminando muchos días, porque en el verano eso se dedican. Como no hay hielo, están en las costas y ahí es donde más probabilidades tienen de encontrar, ni siquiera, o sea, no hay focas, las focas tienen que estar con hielo, pero de que hay algún, no sé, cadáver de una ballena o algo, y entonces todo el tiempo están por allá en la costa. Y se ve que con los días tan largos estaba agotada la mamá y literal se fue, o sea, se bajó a esa como piedrita y no sé que se durmió, pero estaba muy cansada. O sea, sí se veía que estaba harta de sus hijos estaban arriba en otra onda y esta estaba abajo. Y pues coincidió que justamente cuando mi Zodiac estaba pasando justo de frente, porque aquí el ángulo es lo que importa, pues pude tomar esta foto. eh, y que cerrara los ojos, o sea, no estaba dormida, pero que parpadeara o que cerrara los ojos en este momento, pues fue así como que todo se juntó, ¿no? Entonces es una historia que, pues, la verdad es que me voy a acordar toda la vida de fotográficamente. Les puedo hablar más. Si ven el agua, la parte de abajo está muy cerca. Entonces, esta foto está tomada como a 10 centímetros del agua. Ni siquiera estaba viendo, bajé la cámara al agua eh, para tener el ángulo de abajo hacia arriba, Sí, para estar a la del, altura de sus ojos, ¿no? pues hasta más abajo. Hasta más abajo. No, o sea, yo sabía que si lograba estar más abajo de los ojos, que ahí no ha de haber ser, no sé, de 70, 80 centímetros, pues iba a ser mejor foto. Y pues me aventé, pum, pum, pum. Y bueno, cuando la vi, estuve muy contento. Y para mí creo que es uno de los días más bonitos que me voy a acordar del, del Ártico para mí. Excelente, esa califica como mejor, puesto que si hubieras estado en tierra y con esa osa con hambre, Ah, sí. siendo el depredador Funciona. terrestre más grande del planeta, habría sido entonces, pues no lo hubieras platicado. Estuviera aburrida la osa. Sí, Eduardo Santamaría, ¿quieres platicarnos lo mejor, lo peor que te ha pasado ya para cerrar? Sí, mira, hay un evento, o sea, yo trabajo en ecología de fitoplancton y obviamente hay florecimientos algales que pueden colorear el agua de distintos tonos dependiendo de las especies que hay. Mm, Imagínate que un día estaba tomando la muestra en una tormenta de nieve ligera y de repente volteo hacia tierra y veo como en la nieve unos manchones, como si hubieran regado el líquido el jarabe de raspados, como si lo hubieran regado así. Eso se llama algas de nieve, también se llama watermelon snow, y tiene distintos nombres. Pero lo curioso de eso fue que algunos marineros que iban ahí decían, mira, ahí hubo una pelea de pingüinos y quién sabe qué, porque son eventos, en serio, es un color que agarra la nieve muy fuerte. Entonces yo, como parte de ecología del fitoplancton, empecé a idear y empecé a decir, bueno, pero esto así y esto influye así. Resulta que de ahí saqué una teoría.
La teoría es que en el verano, obviamente estas algas se enquistan cuando hay condiciones adversas y cae la nieve y pues ahí se pueden mantener el tiempo que quieras. Pero cuando hay condiciones, digamos, adecuadas, están acostumbradas a alta radiación ultravioleta, baja concentración de nutrientes y baja temperatura. Entonces, estas cuestiones, estas algas florecen y lo mismo provocan ese manchón en la nieve. Eso cambia el reflejo de la luz solar. Al cambiar el reflejo de la luz solar, por ejemplo, la nieve refleja toda la luz y no penetra nada, pero si tú le cambias el color a la nieve, empiezan a penetrar rayos. Y esto querría decir en un momento determinado que esos parches de algas de nieve pueden incrementar los efectos de derretimiento. Entonces, escribimos un proyecto, el cual se va a ir a probar en este febrero, acerca de las algas de hielo como indicadores de derretimiento, es decir, aceleran. Y hay unos indicadores de ahí. Entonces, como te digo, todo nada más de repente volteas ahí, ¿y eso qué es? Y lo empiezas a asociar y la mente se empieza a irse por otros lados y todo lo que aprendiste en el agua, pues ahí lo tienes fijo en un pedazo, en un parche de nieve. El ojo de un fotógrafo, la perspicacia de un científico Qué en el momento interesante. adecuado, en un entorno diferente, puede ayudarnos mucho a entender el mundo en el que vivimos. Y lo pueden además compartir a través de, por ejemplo, esa fotografía que les pondremos la liga en donde pueden entrar a ver toda la información con respecto a Polar Week, que va a ser la próxima semana, y después pueden de todos modos consultar algunos de los muchos contenidos que están ahí en la página de Eduardo Feldman por Paseos Polares. Y también te pido, Eduardo Santamaría, que nos compartas cuando tengas ya eso que vas a ir a probar, que nos encanta lo que nos acaba de platicar el próximo febrero, investigación en curso, que nos compartas para pues, seguirlo compartiendo aquí con nuestros amigos. Eduardo Feldman, ¿cuándo es su próxima visita a los polos? Me voy el 25 de noviembre a la Antártida. Ah, qué bonito. ¿Todavía? ¿Ya empacaste las chamarras? No, ya, la verdad, ya tengo un cajón, entonces la gente se ríe, pero yo empaco y desempaco en 5 minutos. Lo mismo que uso para uno, uso para el otro, y me tengo que ir ligero. Entonces, sí, ahorita no voy a la Antártida y en verano regreso voy al Ártico. Va a haber un eclipse, igual luego podemos hablar, hay un eclipse solar que va a caer en Groenlandia. Entonces armé toda una expedición padrísima del 2 al 15 de agosto, que es Svalbard, Groenlandia y Islandia, para estar en el eclipse. A eso me gustaría mucho ir. Oye, ya vieron, Sí, está padre. vaya uno o al otro, me llevo lo mismo, dice Eduardo Feldman. Se refiere a si vas al Polo Norte o al Polo Sur. Una vez nomás va a ir, si vas Sí. a cenar aquí o vas a ir a comer allá, tienes que cambiar, o si te vas a ir de viaje de un lado a otro. Polo Norte, Polo Sur, es la misma ropa, es el mismo clima. Yo soy sencillo. Muchas gracias, Eduardo Feldman. Ponemos ahí la liga de toda esta información del Polar Week que va a ser la próxima semana y ahí te puedes enterar de alguna de estas interesantísimos paseos que hace y esperamos que luego le podamos enseñar una foto o un video de Crónicas del Antropoceno desde Svalbard. Imagínate. Hacemos de una vez el episodio sobre la bóveda del fin del mundo. Allá. Allá está en Svalbard. Nos llevamos así. Ándale. Muchas gracias, Eduardo Feldman y Eduardo Santamaría. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Crónicas del Antropoceno, pendientes de sus próximas expediciones, de sus próximas investigaciones que nos quieran compartir aquí. Y pues bueno, ahí le dejamos. Compañeras, gracias Nana, gracias Coco, gracias Eduardo y gracias a todos los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Y recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto, hacer cualquier pregunta, alguna referencia que se nos fue, que quieras que te contactemos a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, así tal cual, Museo de Ciencias Ambientales en las redes sociales. Puedes entrar en contacto con nosotros. Aceptamos quejas, sugerencias, comentarios y también que nos platiquen de sus proyectos, porque por ahí también nos hemos contactado con algunos de nuestros amigos que nos acompañan aquí, como con Eduardo Feldman en esta ocasión. Muchas gracias y quédate pendiente a la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.